El sistema respiratorio aparece inicialmente en forma de una protusión medial. Los órganos que comprenden el tracto respiratorio son laringe, tráquea, bronquios y pulmones, comienzan a formarse a partir de la semana 4. Comenzando con el embrión, nos dice que tiene un intestino primitivo dividido en 3 porciones, anterior, media y posterior. Dentro del anterior, que va a comprender a la faringe primitiva, y por detrás de la cuarta bolsa faríngea se va a presentar una evaginación, que va a recibir el nombre de divertículo laringotraqueal o yema. El surco laringotraqueal es localizado en el suelo del extremo caudal de la faringe primitiva. El endodermo que revista el surco laringotraqueal da lugar al epitelio pulmonar y a las glándulas de la laringe, la tráquea y los bronquios. A medida que este divertículo aumenta de longitud, queda radiado por la mesenquima esplénico, tejido conjuntivo embrionario primitivo, y su exodermo distal aumenta de tamaño y da lugar a una yema respiratoria globular. Esta yema respiratoria es el bozo único a través del cual se origina el árbol respiratorio. Desarrollo de la laringe. El revestimiento epitelial de la laringe procede del endodermo, del extremo craneal del tubo laringotraqueal. Los cartílagos de la laringe se desarrollan a partir de los correspondientes a los pares cuarto a sexto de los arcos faringios. Los cartílagos laringios proceden de la mesenquima que derivan de las células de la cresta neutral. En otras palabras, empiezan a formar pliegues para luego formar un tabique que va a separar el primorio de la faringe y el divertículo laringotraqueal, que ahora se les va a conocer como tubo laringotraqueal y un esófago. El tubo laringotraqueal será la parte que se muestra de amarillo, que va a ser el futuro esófago, y el primordio de la faringe va a ser lo que se ve de azul, que va a ser la nueva tráquea. Desarrollo de la tráquea. Durante su separación respecto al intestino primitivo anterior, el divertículo laringotraqueal forma la tráquea y dos evaginaciones laterales, las yemas bronquiales primarias. Desarrollo de los bronquios y los pulmones. Los seres humanos somos un solo tubo que se extiende de la boca hacia el recto. En la parte inferior de la imagen localizamos el primordio de faringe. Todo lo que está en color rojo es tejido endodérmico y todo lo que está en color gris es tejido mesodérmico. La primera señal del aparato respiratorio en la cuarta semana es la aparición de un divertículo laringotraqueal, la cual es una evaginación, el cual está relacionado con la aparición del agujero laringotraqueal. Realmente no solo es una evaginación externa, sino que empieza a pasar sucesos en el medio, en el cual es el limbo entre el primordio de la faringe y el divertículo laringotraqueal. Como se muestra en la imagen de la derecha, empezamos a ver que comienza a haber pliegues y surcos. El divertículo laringotraqueal termina expandiéndose y creando y separándose un poco de su ubicación original. Y ahora se puede llamar yema respiratoria. En este momento se ha creado un tabique que separa al primordio de la faringe y a la yema respiratoria. En esta yema respiratoria crea una segunda porción y ahora se llamarán yemas respiratorias primarias. Y por último va a haber una separación de las yemas respiratorias de lo que es el esófago y vamos a tener un tubo laringotraqueal y a un esófago. La parte intermedia que aún no se ha dividido se va a llamar tráquea y toda la parte inferior del primordio de faringe simplemente es esófago. Si se quisiera enfocar solamente en las divisiones que tiene la tráquea, se observaría lo siguiente. Tendremos la tráquea y su pronta división en la quinta semana a bronquios principales, que son dos, siendo el bronquio derecho ligeramente más vertical. Después van a comenzar a aparecer bronquios lobulares. En esos bronquios principales se llaman lobulares porque corresponde un bronquio a cada lóbulo del pulmón. Eventualmente, en la séptima semana se nota una diversificación mayor. En la séptima semana van a haber bronquios segmentarios, 10 en el pulmón derecho y de 8 a 9 en el pulmón izquierdo. Hay que recordar que no solamente se va a desarrollar la tráquea, sino que mientras va creciendo estos bronquios,
van jalando tejido mesodérmico que van a crear propiamente dicho al tejido pulmonar y solo está jalando mesodermo esplácnico o visceral. Maduración del pulmón como tejido. Realmente existen 4 etapas de maduración del pulmón, conocidas como pseudoglandular, canalicular, sacos terminales y alveolar, cada uno con ciertas semanas. En la etapa pseudoglandular, que va de la sexta a la semana 16, se ven las siguientes estructuras. Parece una glándula, la respiración es imposible y es poca la vascularización, siendo imposible la sobrevivencia en esta etapa. Si se ve un poco más de cerca a este pulmón, se ve al endotelio, al tejido endotelial, que es el bronquiolo primitivo, y todo lo que está en el intersticio va a ser mesodermo. La etapa canalicular corresponde de la semana 16 a la 26, que tiene las siguientes características. Aumenta la luz bronquial, más vasos sanguíneos, posible supervivencia bajo cuidados intensivos a finales de esta etapa. A la semana 24, los bronquiolos terminales darán 2 o más bronquiolos respiratorios y estos darán conductos alveolares. En la semana 26 aparecen los neumocitos, siendo que en la semana 24 a la 26 es más probable de supervivencia. Anterior a eso, la supervivencia es imposible. Cuando pasamos a la etapa de sacos terminales, desde la semana 26 al nacimiento, el epitelio de sacos adelgaza mucho, más vasos y más cercanos a los sacos. Se forma la barrera sangre-aire y proliferan neumocitos tipo 1 y tipo 2. Podemos ubicar en la parte principal células cúbicas altas. Mientras avanza, solo se va a ver células cúbicas. Y por último, en la parte distal encontramos células planas. En la última etapa alveolar, desde la semana 32 a los 8 años postnatales, existe adherencia de los capilares a sacos y alveolos y es evidente el adelgazamiento de tejido pulmonar. Continuando con los neumocitos, el neumocito tipo 1 son células planas, los cuales permiten el intercambio de gases, mientras que el neumocito tipo 2 son células cúbicas, las cuales su principal función es liberar sustancia tensa activa o surfactante desde la semana 20, pero solo libera suficientes cantidades hasta la semana 26. El desarrollo alveolar se completa de manera casi total hacia los 3 años de edad, pero todavía se añaden nuevos alvéolos hasta aproximadamente los 8 años. A diferencia de lo que ocurre con los alvéolos maduros, los alvéolos inmaduros tienen el potencial para formar alvéolos primitivos adicionales. A medida que estos alvéolos aumentan de tamaño, se convierten en alvéolos maduros. El mecanismo principal para el incremento del número de alvéolos es la formación de tabiques secundarios de tejido conjuntivo que se subdividen los alvéolos primitivos ya existentes. El desarrollo pulmonar durante los primeros meses tras el nacimiento se caracteriza por un incremento exponencial en la superficie de barrera aire-sangre a través de la multiplicación de los alvéolos y los capilares. En los pulmones del recién nacido a término hay aproximadamente 150 millones de alvéolos primitivos, es decir, la mitad del número que se observa en los pulmones del adulto. Por esta razón, los pulmones de los recién nacidos son más densos en las radiografías torácicas que los pulmones del adulto. Entre los 3 y 8 años de edad se alcanzan los 300 millones de alvéolos, que es la cantidad existente en los pulmones del adulto. Los estudios moleculares indican que el desarrollo pulmonar está controlado por una secuencia de vías de señalización reguladas por la expresión temporal y secuencial de genes fuertemente conservados. El factor de crecimiento fibroblástico 10 y otras señales procedentes del mesénquima esplácnico posiblemente inducen la aparición de las yemas respiratorias. La ramificación de estas yemas, conocida como morfogénesis por ramificación, y su proliferación dependen de la interacción entre el epitelio, que es el endodermo del intestino primitivo anterior, y el mesénquima, que corresponde al mesodermo. Los movimientos respiratorios fetales, que se pueden detectar mediante ecografía en tiempo real, se inician antes del nacimiento y tienen la fuerza suficiente como para dar lugar a la aspiración de parte del líquido amniótico hacia los pulmones.
Los movimientos respiratorios fetales parecen desempeñar una función importante en el crecimiento de los pulmones a través de sus efectos sobre la cinética del ciclo celular pulmonar, mediante la regulación de la expresión de factores de crecimiento, como los factores de crecimiento derivados de las plaquetas y los factores de crecimiento similar a la insulina, así como mediante el establecimiento del gradiente de expresión del factor transcripcional tiroideo, en la última fase de la organogénesis pulmonar. También se ha propuesto la posibilidad de que los movimientos fetales respiratorios influyan en la expresión de otros factores de crecimiento aún desconocidos, es decir, mediadores tempranos, que serían los responsables de los cambios en la cinética del ciclo celular en las fases tempranas del desarrollo pulmonar. Al parecer, los movimientos respiratorios fetales también son necesarios para que tenga lugar la diferenciación morfológica de los neumocitos tipo 1 y tipo 2. En el momento del nacimiento, los pulmones están rellenos de líquido amniótico hasta aproximadamente la mitad de su capacidad. Este líquido procede de la cavidad amniótica de los propios pulmones y de las glándulas traqueales. El líquido existente en los pulmones se elimina en el momento del nacimiento por 3 vías. A través de la boca y la nariz debido a la presión que se ejerce sobre el tórax del feto durante el parto por vía vaginal, hacia las arterias, venas capilares pulmonares y hacia los vasos linfáticos. En el feto a término, los vasos linfáticos pulmonares tienen un calibre relativamente grande y son más numerosos que los del adulto. Hay 3 factores que son importantes para el desarrollo pulmonar normal: la existencia de un espacio suficiente en el tórax para el crecimiento de los pulmones, los movimientos respiratorios fetales y la existencia de un volumen adecuado de líquido amniótico.